hoy nos vamos a meter en tema, ¿sí? Porque de alguna forma el único teórico y las primeras actividades tanto en el campus como presenciales han girado sobre una especie de introducción al campo, es decir, de tratar de enmarcarnos y ver de qué trata, de qué viene esto, que sería tan válido para esta materia específicamente como para todo el núcleo de materias conceptuales, teóricas, para en sí, o sea, el lugar de la comunicación como un campo de conocimiento, como un lugar o como un espacio también de producción de conocimiento científico, ¿no? Que es un tipo de conocimiento, no es tampoco que sea el conocimiento sin más y que no haya otras formas de conocer, sino simplemente es una forma de conocer, y eso nos emparenta a nosotros, a los comunicadores, con otras disciplinas más reconocidamente científicas. Pero bueno, hecha esa introducción, cosa que ya hicimos, vamos a introducirnos en los temas de la materia en sí. Y vamos a arrancar por el momento en el cual se cristalizan, si esa palabra la podemos usar, los medios de comunicación de masas como una experiencia propia de las sociedades contemporáneas. Y de eso vamos a hablar hoy, con una advertencia inicial. Raymond Williams falleció hace varios años, un investigador, novelista también, dramaturgo inglés, británico más que inglés, porque era galés, y que es uno de los que siempre se reconocen como los fundadores o los iniciadores o los pioneros de una corriente bastante importante, que es la corriente de los estudios culturales británicos. Y él decía que las comunicaciones son siempre una forma de relación social y los sistemas de comunicaciones deben considerarse siempre como instituciones sociales. ¿Qué quería decir con esto? Bueno, por ahí cuando uno piensa en los medios de comunicación y piensa en qué cosas son los medios de comunicación, es habitual que uno tienda a pensar en definiciones específicamente técnicas. Es decir, uno puede decir que los medios de comunicación tienen que ver con los aparatos con los cuales se realizan. Y entonces uno piensa, ¿no?, en la televisión tradicional, por ejemplo, y dice, bueno, la televisión es un sistema de transmisión de imágenes y sonidos a la distancia, y utilizando ondas de radio. Y eso supone, bueno, por supuesto, una serie de invenciones, de cosas que se inventaron, de aparatos, de desarrollos propiamente técnicos, aparatos para capturar la imagen y el sonido, aparatos para transmitirla, aparatos para recibirla y para mostrarla. Pero eso no es un medio de comunicación. O sea, eso está en el nivel de los sistemas técnicos, pero Williams nos dice que los medios de comunicación hay que considerarlos también siempre como instituciones sociales. Y lo que él sugiere aquí es que no alcanza con la base técnica, sino que un medio de comunicación también es una definición social de cómo se usa esa base técnica. En esa definición social de cómo es utilizado un determinado conjunto de aparatos, por supuesto, la definición queda limitada por lo que los aparatos pueden hacer o no, ¿sí? Uno no podría decir, bueno, vamos a usar la televisión tradicional como para posibilitar experiencias de realidad virtual.
Y no da. O sea, el aparato técnico no da para hacer eso. Pero dentro de las cosas sobre las que sí da, algunas efectivamente se recorren y otras alternativas no se recorren. Siempre un ejemplo ilustrativo para esto es que uno de los primeros usos del teléfono fue la información. O sea, uno llamaba por teléfono, había un sistema en algunos países de Europa Central al menos, llamaba por teléfono a un número determinado y del otro lado le decían, bueno, la temperatura es tanto, el presidente dijo tal cosa, no sé, si estuvieran en Comodoro dirían las reservas de agua del lago Múster son de tantos litros, metros cúbicos. Son boletín informativo. ¿Cómo? Es como el 113. Bueno, el 113 que ya no existe más, o bueno, debe existir, sí, pero ya no tiene utilidad, ¿no? Bien. Ahora, ese uso, que es un uso posible, o sea, uno puede usar el teléfono para eso, ¿por qué no? En el tiempo no funcionó. O sea, apareció la radio, era más práctica para eso, o la gente decidió usarla de otra manera, el teléfono, y ese tipo de uso se eliminó. Entonces, la definición de qué cosa es un teléfono, la definición de qué cosa es la televisión, de qué cosa es Internet, son definiciones sociales, a partir, por supuesto, de limitantes técnicos. Pero son fundamentalmente definiciones sociales. La manera en que nosotros entendemos Internet hoy es totalmente diferente a la forma en que se entendía hace 20 años. E incluso es totalmente diferente a la manera en que los que preveían cómo iba a ser el desarrollo de Internet pensaron que era a mediados de los 90 cuando se desarrolló la web. O sea, recién unos años después la web adquirió un tipo de lenguaje, de práctica, de uso, que es lo que nosotros asociamos con Internet. Pero ni siquiera estaban los cálculos de los que lo estaban iniciando en la década del 90. Hay otra cuestión, y es cuando aparece una nueva técnica, por ahí muchas veces se usa del modo antiguo, de la forma en que se conocía, cómo eran los medios anteriores, replica los medios anteriores, y solo después de un tiempo adquiere una personalidad propia, digamos así. Entonces vamos a hacer una genealogía del primer medio de comunicación que nosotros podemos considerar un medio de comunicación masivo, y que va a ser la prensa de masas. Y la prensa de masas no surge de manera directa de un invento técnico, por más que sucesivamente va a quedar condicionada, por supuesto, por inventos y desarrollos técnicos. Arranquemos ustedes conocen la invención de Gutenberg de la imprenta de tipos móviles en el siglo XVI, ¿no? ¿16? ¿16? Sí, 16. 1500 y algo por ahí. Bueno, Gutenberg inventó una forma de imprimir más rápida, o sea, la idea de hacer un enorme sello y con eso hacer muchos ejemplares de una misma cosa, ya era una idea que existía. Lo que Gutenberg le agregó es la posibilidad de más rápidamente variar el contenido con los tipos móviles. Bien, ¿qué hizo Gutenberg con eso que inventó? Él y todos los primeros imprenteros, porque la imprenta se difundió de una forma bastante rápida en Europa. ¿Qué saben ustedes que hizo? ¿Qué hizo con la imprenta? ¿Qué imprimió? La Biblia. La Biblia, ¿no? O sea, imprimió libros, y entre esos libros especialmente la Biblia. La Biblia estaba escrita por lo menos
desde hacía 1500 años, los libros más, la parte más nueva de la Biblia. Y los libros son una cosa que se conocía desde por lo menos el año 300, 400, que es el momento en que se pasa de los rollos, los pergaminos, a los códices. Los códices son libros. O sea que utilizó la técnica nueva para hacer lo mismo que ya se hacía, pero bueno, más rápido. Porque en vez de tener a los copistas medievales en sus escritorios copiando a mano, bueno, tenía una máquina que, si bien era con bastante fuerza manual, pero que imprimía los libros. Pero no tenemos nada nuevo desde el punto de vista de un medio de comunicación. Seguimos teniendo libros, más libros. La cantidad es importante. Y no surge de manera automática la idea de poder utilizar esta capacidad técnica novedosa para lo que es habitual para nosotros, que es la difusión de información. Tienen que pasar varias décadas hasta que a alguno se le ocurra utilizar la imprenta para hacer unas hojas informativas, especialmente destinadas a los comerciantes europeos. Y la cosa se pone más interesante en el siglo siguiente, en el siglo XVII, cuando la imprenta es asumida de forma positiva, productiva, por las monarquías europeas. Digo de forma positiva, productiva, porque por supuesto ya lo había hecho de forma restrictiva, prohibiendo la difusión ilimitada de las imprentas, estableciendo licencias de imprenteros. O sea, ser imprentero implicaba un permiso oficial, el Estado le daba un permiso. Había imprentas clandestinas, las imprentas clandestinas se confiscaban, se destruían. O sea, las monarquías europeas todas trataron de controlar la difusión de los materiales impresos, pero hacia mediados del siglo XVII hacen algo más, y lo que hacen es utilizar las imprentas para dar su propia versión de la realidad. A esos periódicos de tipo oficial, institucionales, que aparecen a mediados del siglo XVII, se los llamó gacetas. Ahí tenemos la portada de la Gaceta de Francia del 30 de octubre de 1683. La Gaceta de Francia es una de las experiencias más conocidas y tal vez exitosas también. Hay de las primeras, es de la década de 1630. Vázquez Montalbán, un novelista español, pero que también escribió un par de ensayos sobre la historia de los medios de comunicación, dice esto sobre la Gaceta de Francia, sobre los contenidos. Primero, se practica todo el ocultismo posible sobre lo que ocurre en el propio país. O sea, de lo que pasa en Francia no se dice nada. Segundo, se transmiten las razones de Estado en todo lo que afecta a la política internacional. O sea, sobre lo que pasa en el resto de los países es razón de Estado. O sea, lo que el Estado dice, lo que el Estado le conviene más que lo que dice. Tercero, se mistifica todo lo que da la imagen del poder, desde el estado de buena esperanza de la reina hasta el anecdotario galante de los cortesanos. Bueno, cualquier parecido con la realidad actual queda a cargo de ustedes. Bien. Hay una palabra que nosotros usamos en nuestra profesión y que deriva de esta. ¿Cuál es? De gaceta. Una palabra que usamos ahora. Gacetilla. Bueno, ¿y qué es una gacetilla? Puede ser eso. O sea, puede haber gacetillas que sean un diario y puede haber gacetillas que sean un resumen. Pero no son esas cosas lo que hacen que algo sea una gacetilla. No, podría ser extenso. A ver, lo que hace que algo sea una gacetilla, como dice Santiago,
es que es algo que emite la propia institución. Si el mismo texto exactamente que vos hiciste no lo hubieras hecho vos, sino que lo hubiera hecho un periodista de un medio, por motu propio, no sería una gacetilla, sería una noticia. O sea, lo que hace que un texto sea una gacetilla es que es la versión oficial, institucional de algo. Eso puede ser breve o puede ser extenso, puede ser tener la forma de una entrevista, de una noticia, de una crónica, no importa eso. O sea, las oficinas de prensa acompañan a los funcionarios y no sé, van a un acto y entonces a partir de ese acto uno redacta una crónica y el otro hace una entrevista con un funcionario. Y todo eso aparece como se suministra como material para los medios de comunicación. No vamos a entrar ahora en qué medida eso es transformado o no en los medios de comunicación regionales, pero la diferencia sería justamente este carácter institucional y claramente interesado. Por eso decía que es prácticamente lo contrario de ser crítico. O sea, si Santiago tiene que hacer una crónica sobre un acto, vos no vas a poder decir este acto la verdad que fue un desastre, estuvo muy mal organizado. Un periodista lo podrá decir, vos no. ¿No? No. Bueno, te quedas sin laburo. O sea, se supone que no. O sea, entonces una gacetilla es eso, y es importante porque de acá tenemos, o sea, el primer uso informativo, razonable de la imprenta, algo que se parece desde lejos a un diario, es esto, una mirada oficial. Bien. La semana pasada fue el Día del Trabajador de Prensa en Argentina, que se está tratando de establecer, no sé si se ha logrado establecer mucho, pero digamos, se está tratando de establecer como fecha oficial, fecha de festejo de los periodistas o de conmemoración. Pero el periodista no tiene ya un día, no está el día del periodista. Sí, por eso, el Día del Trabajador de Prensa es en homenaje o en conmemoración al asesinato de Rodolfo Walsh. Pero hay un Día del Periodista que es más tradicional, que debe tener por lo menos unos 50 años, tal vez más. ¿Y qué día es? El 7 de junio. Bien, ¿por qué el 7 de junio? Esto parece el programa que tiene ¿cómo se llama? Donde está Iván de Pineda, que hacen preguntas así. Les tendría que dar 4 opciones. ¿Por qué el 7 de junio es el Día del Periodista? En Buenos Aires. Bueno, algo así, sí. ¿Eh? No, Moreno, pero es otra calle. Pero a ver, pero lo que se recuerda específicamente es la aparición del primer número de la Gaceta de Buenos Aires, que es o fue el periódico oficial de la Junta Revolucionaria de Mayo. Y su condición de oficial quedaba claramente establecida por su nombre, la Gaceta de Buenos Aires. La Gaceta es eso, es un periódico oficial, la voz institucional. Lo que implica cierta paradoja que hace razonable el intento de sustituirlo por otro día, porque el día de festejo de los periodistas, que razonablemente pensamos que es una actividad que debería, si no lo es, bueno, pero debería tener cierta autonomía de los distintos poderes, se hace en conmemoración de la aparición de un periódico oficial. Está bien, ustedes me podrán decir, pero bueno, era la Junta Revolucionaria de Mayo. Sí, pero seguía siendo un periódico oficial. Segunda escala.
estos señores, en un grabado de época, son burgueses ingleses a comienzos del siglo XVIII. Por distintas razones, ustedes saben, Inglaterra es un país que en términos capitalistas se desarrolla un poco antes que el resto de Europa. Es el país donde se despliega la revolución industrial. Y algo menos sabido, pero posiblemente sea para estas cosas más importante, también es un país donde el proceso político de modernización política, que en otros países va a ser propio del siglo XVIII y de comienzos del XIX, se va a dar antes, se va a dar en el siglo XVII. En el siglo XVII hay después de una guerra civil donde, entre otras cosas, le cortan la cabeza al rey, vuelven a instaurar la monarquía los ingleses, pero con limitaciones muy fuertes del poder del rey. Y ese poder que el rey ya no tiene, pasa al parlamento. Y lo característico de un sistema parlamentario es que es un sistema en donde importan los flujos de opinión. O sea, importa crear opinión favorable a la posición que uno sostiene. Habermas, en su primer trabajo importante que se llama la crisis estructural de la esfera pública, dice que este es el momento de creación de la esfera pública burguesa y que es el primer momento en el que en Europa hay una esfera pública desde los atenienses, desde los griegos clásicos. O sea, desde que los atenienses se reunían en el ágora para discutir y para votar y para tomar decisiones, desde ese entonces no había habido, según Habermas, un espacio de debate público. Y ustedes piensen lo que conocemos de la Edad Media a partir de haber visto algunas películas, o muchas películas, o de la historia de la escuela. O sea, Isabel de Castilla se casa con Fernando de Aragón y como resultado unifican España. Piensen qué pasaría si se casara Máximo con la hija de Bachelet. Y nada. Serían felices o no serían felices, no lo sé, pero no tendrían ninguna consecuencia a nivel de la situación de nuestros respectivos países. Fíjense que es una cosa muy curiosa que el hecho de que dos personas se casen se transforme en una fusión de dos países. O sea, lo que había en la Edad Media, y por eso era posible que un matrimonio se transformara en la unificación de dos países, era que no existía realmente un espacio público. Lo que existía era, o lo más parecido a lo público que existía, era la extensión de la vida privada de personas muy selectas, que eran los reyes. Entonces, en el caso de los reyes, lo que hacían a nivel privado tenía consecuencias estatales, pero no había un espacio de lo público propiamente dicho. Bueno, acá aparece, comienzos del siglo XVIII aparece, y estos señores están en un café, en un salón de café, una moda que se había importado desde el Nuevo Mundo. El café es originario de América, y que bueno, se había hecho furor. Había muchas casas de café. Dicen los que cuentan esto que había más de 3.000 en Londres, y las casas de café tenían su clientela habitual y también se diferenciaban temáticamente. Por ejemplo, si uno tenía un barco, iba a hacer un viaje y necesitaba comprar un seguro, iba al café donde se vendían seguros. Y así había para otras cosas. Después había cafés de grupos partidarios dentro del Parlamento, afines a un grupo, a otro. Entonces esta gente se juntaba, tomaba café y charlaba. Por supuesto, son todos varones. O sea, la esfera pública burguesa es una esfera que es de burgueses y de varones. Pero tenían como alimento de sus conversaciones
un nuevo tipo de periódicos. Acá tenemos a estos señores emplumados, Addison y Steele, y este es el diario que hicieron, El Espectador. Creo que dice 1711. Y este diario o este periódico, más que diario, es uno de los ejemplos de muchos otros que por estos años ya no son periódicos del Estado, no son institucionales, sino que responden a líneas de pensamiento, a líneas políticas y de acción determinadas dentro de ese mosaico que era la política de Inglaterra en estos años. Esto es comienzo del siglo XVIII. A este tipo de prensa se lo suele llamar la prensa ideológica, porque son son diarios de sector, de partido. No piensen en partidos políticos como los que conocemos nosotros, que son un invento muy posterior. O sea, los partidos políticos tales como los conocemos son de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. En este caso es una cosa más informal. O sea, son grupos de burgueses influyentes que tienen alguna idea puntual o programas más sistemáticos para beneficiar determinados grupos e intereses, y que ordenan su discurso a partir de determinado tipo de publicaciones que son así de sector, que no tienen publicidad, que son muy caras y que se sostienen fundamentalmente por suscripción, es decir, porque hay gente que le interesa que eso esté en la calle, que se diga, que dé herramientas, y por eso lo bancan. Bueno, si las gacetas derivan en el uso actual de las gacetillas, lo más cercano que podemos tener de esta prensa ideológica es la prensa partidaria, ¿sí? O sea, no muy común en la parte derecha del espectro político, pero sí todavía superviviente en algunos partidos de izquierda que tienen sus diarios como órganos oficiales, ¿sí? Y eso, o sea, tampoco no son negocios. O sea, el diario del Partido Obrero no se piensa como un negocio, sino que se piensa como una herramienta para desarrollar una política, para hacer conocer una posición, un pensamiento. Y por lo tanto hay que sostenerlo de otra forma. Hay que hacer una colecta, hay que conseguir a alguien que ponga plata, ¿sí? O sea, estos diarios, hasta ahora no tenemos lo que va a ser la etapa posterior, que es el gran invento norteamericano del siglo XIX, que es la posibilidad de ganar plata con la información, de convertirla en negocio. Bueno, y eso sucede en las décadas intermedias del siglo XIX, o sea, unos 100 años después que esto, y sucede específicamente en Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Bueno, la razón principal es que Estados Unidos no tenía la política de restricción impositiva que tenían comúnmente los países europeos. O sea, como forma de controlar a la prensa, y especialmente a la prensa de los sectores que crecientemente iban convirtiéndose en los sectores proletarios europeos, lo que fueron haciendo los distintos gobiernos es poner impuestos muy altos a la publicación. Las leyes de timbre, y de esa forma encarecían tanto el precio de portada que volvían inviable los diarios obreros. Eso pasó en países como Francia, Inglaterra, Alemania. En Estados Unidos, donde esta política no existía o era menos acuciante, aparece la posibilidad, sumada a algunos desarrollos técnicos, por ejemplo, las imprentas de vapor. O sea, se utiliza la tecnología del vapor, que ustedes saben que se usaba para las minas, para los hilados y para un montón de otras cosas, se utiliza para las imprentas también. Y con eso se posibilita imprimir muchos más ejemplares en forma más rápida. Tenemos la posibilidad de imprimir más ejemplares, no tenemos obligación de que sea muy caro,
aparece lo que se llama la prensa de acentavo. La prensa de acentavo, el Sun de Nueva York es el primer exponente. Estamos hablando de la década de 1830. Tiene como gran innovación la idea de hacer un negocio con la venta de información. Sería la principal innovación de esta prensa de acentavo. Y para eso hay una serie de consecuencias o de cosas que se transforman. Se transforman las agendas, por ejemplo, es decir, qué cosa es importante y qué cosa no, qué cosa va a ser publicada y qué no. Los largos debates parlamentarios ya desaparecen, aparecen las noticias policiales, los crímenes, los inventos mentirosos, los consejos de costumbres, porque bueno, Estados Unidos es un país de inmigración y entonces es importante explicarle a los inmigrantes cómo desenvolverse en el nuevo país. Bueno, los escándalos. Hay una serie de noticias. Los deportes no sé si en esta época, me parece que un poco después. Una serie de tipos de noticias que son nuevos y que son más parecidos a lo que tenemos hoy en un medio que lo que eran estos medios anteriores. Y la publicidad. O sea, aparece la publicidad como forma de contribuir al financiamiento de los medios. Luego, en el caso de Estados Unidos hay un periodo intermedio que es el de la Guerra Civil, en la década de 1860, pero ahí se consolida un tipo de medio que está muy asociado a la idea de informar y que es diferente a estos medios anteriores que no buscaban tanto informar, sino que lo que buscaban era incidir, opinar, persuadir. O sea, la opinión, la persuasión, al menos explícitamente, después nos ponemos con más detalle en el análisis de los medios de comunicación, va a quedar reducida a las columnas de opinión, a los editoriales, y el grueso de los diarios van a buscar informar. También esto tiene que ver con una estrategia comercial, ¿sí? O sea, informar es más vendible porque hay menos posibilidades de chocar con las opiniones del receptor. Este tipo de periódicos eran periódicos de muy poca gente, o sea, muy poca gente los leía, porque había que pensar exactamente como ellos. Un diario informativo tiene una plataforma más amplia y hay más perspectivas de hacer negocio con eso. Bueno, la objetividad periodística como meta del periodismo profesional aparece como un requisito de una estrategia de maximización del mercado. Les voy a mostrar un pedacito de un video. Esto es un programa viejo en realidad, pero que guardamos porque era sobre Pulitzer. Pulitzer es conocido, supongo, de nombre por ustedes por una razón, que son los premios Pulitzer, que es un importante premio al periodismo en habla inglesa. Pero además Pulitzer en su testamento dejó plata para la creación de la primera escuela universitaria de periodistas en la Universidad de Columbia. Así que tiene que ver con el desarrollo de nuestro campo profesional como campo universitario. Pulitzer fue un magnate de la prensa. Y acá vamos a ver si me interesa que veamos un pedacito sobre un enfrentamiento que tuvo con otro magnate de la prensa que se llamó William Randolph Hearst. Sobre la vida de Hearst está hecha una gran película que aparece muchas veces como una de las mejores películas de la historia del cine, que se llama El Ciudadano. Si a alguno le interesa, película vieja, por supuesto. La vida en el hogar no era fácil, pero en el diario The World las cosas nunca habían estado mejor.
Para su 9º aniversario, las ganancias por concepto de circulación y publicidad eran 10 veces superiores a las cifras originales, lo cual empequeñecía a los demás diarios de Nueva York. La creación de Pulitzer parecía no tener fin. Sin embargo, en 1895, William Randolph Hearst, un heredero de una inmensa fortuna de 32 años de edad, decidió entrar en el negocio de los diarios neoyorquinos. Now, Hearst was different from Pulitzer in that he had immense wealth. He didn't care how he spent his money. The main thing to him was to be on top. So he bought the Journal. Hearst deseaba que su nuevo diario fuese exitoso de inmediato, así que se dedicó a comprar al personal de Pulitzer, ofreciéndole el doble de los salarios que devengaban en The World. La tensión entre ambos hombres se agravó debido a una caricatura llamada El Niño Amarillo. Pulitzer estrenó la caricatura en 1894 y esta pronto se convirtió en una de sus más populares creaciones. Cuando Hearst comenzó a publicar su propio Niño Amarillo, Pulitzer le declaró la guerra. For a while, there were two comic strips called The Yellow Kid, running one in each paper, and this became the symbol of their circulation war. Really, Hearst had Yellow Kid parades, a transcontinental bicycle race, and the more he promoted the Yellow Kid, the more irate Joseph Pulitzer became. And eventually there was really a pushcart war on the Bowery. Each had their gangs of kids who delivered papers, and they would throw vegetables at each other from behind barricades. La guerra entre Hearst y Pulitzer no se limitó a las peleas entre los repartidores de diarios, sino que se proyectó en una guerra real en Cuba. En 1896, la guerrilla cubana luchaba por recobrar su país de manos de los españoles. Nadie en Estados Unidos había prestado mucha atención a esta lucha, hasta que William Randolph Hearst decidió que era tema de primera página. Sus grotescos relatos de las atrocidades españolas vendieron millones de diarios. Los lectores de The World comenzaron a preferir el diario de Hearst. Nervioso, Joseph Pulitzer envió a sus reporteros a Cuba, ordenándoles regresar con historias sensacionales. According to Theodore Dreiser, who later became a famous novelist and who worked at The World as a reporter for a time, was that it wasn't too careful with the truth always, that in order to get a good story, sometimes that took a little embellishment. And he said World reporters and writers were instructed, if the story wasn't good enough, to make it better. You know, to add some twists and turns that may not have actually been there. Los reporteros de The World muchas veces no lograban llegar hasta los campos de batalla, así que dependían de información de segunda mano proporcionada por los cubanos. Nadie sabía si sus historias de torturas y vejámenes eran realmente ciertas, pero se vendieron millones de copias de sus diarios en Estados Unidos. La cobertura se tornó tan sensacionalista que los demás miembros de la prensa comenzaron a llamarlo amarillismo, por el niño amarillo de las caricaturas de Hearst y Pulitzer. Pero la guerra aún no estaba declarada. Hasta el 15 de febrero de 1898, cuando el buque USS Maine explotó en el puerto de La Habana, matando a 260 estadounidenses. Pulitzer escribió en su diario que fueron los españoles quienes bombardearon el puerto, pero la evidencia no estaba del todo clara. I think in reality it was a case of spontaneous combustion caused by the kind of coal they were using and the design of the ship. But it was very hard to tell people that at the time. I mean, it seemed like such a dramatic coincidence that they paid a visit to Havana and suddenly the ship was blown up. El Congreso se vio en la obligación de declarar la guerra. Jóvenes estadounidenses fueron enviados a la muerte en una batalla que se inició como una estratagema para vender más diarios. Este hecho fue aprovechado por los diarios más tradicionales, quienes criticaron tal amarillismo. En el New York Times se leía: nadie, absolutamente nadie supone que un diario amarillista se preocupa por los cubanos, las víctimas de Maine o ninguna... Bueno, dos cosas que podemos aprender
de este video, si no la sabían. Una es, ¿ustedes sabían de dónde venía el término periodismo amarillo? ¿Sí? ¿Y conocían al niño amarillo? No lo conocía ese. Y lo otro, ¿vieron que tienen escritos los delantales? Eso es porque todavía no se había inventado el globito. O sea, es un invento posterior en las historietas, el globito, para indicar que la persona piensa o habla. Entonces, mientras tanto, el niño amarillo tenía pintado, escrito lo que tenía que decir. Bueno, dice la anécdota que Hearst envió a un corresponsal a La Habana y el corresponsal le mandó un telegrama diciéndole, mire, acá no pasa nada, ¿qué hago? ¿Me vuelvo? Y que Hearst le contestó, usted quédese ahí que la guerra la pongo yo. Bueno, me parece que debe ser medio fantasioso, pero lo cierto es que no tenían ningún escrúpulo respecto a que lo que informaran fuera verdad o mentira, y eso como un caso extremo de lógica relacionada con el interés por la venta, por vender más. Por otro lado, en estas décadas finales del siglo XIX se produce un acontecimiento que es totalmente novedoso en relación a la historia de la humanidad, y es el arribo de la experiencia desespacializada. Creo que Thompson lo llama así, o habla del desanclaje del espacio y el tiempo. Si ustedes piensen que desde que existen seres humanos en la Tierra, o incluso homínidos anteriores al Homo sapiens, existe la posibilidad de comunicarse. Los seres humanos nos comunicamos unos con otros, pero esas posibilidades han quedado constreñidas a situaciones muy particulares, a situaciones como la que tenemos acá. ¿Sí? Era necesario compartir el mismo espacio y el mismo tiempo para poder comunicarse. Y además había una limitación añadida que tenía que ver con el número de participantes. O sea, uno podía llegar a ser un anfiteatro artificial o usar un lugar que funcionara como anfiteatro natural, pero igualmente la cantidad de personas que podían escuchar a un orador era limitada. O sea que había limitaciones muy fuertes. Y eso, desde siempre y a lo largo de la mayor parte de la historia de la humanidad, hasta que a fines del siglo XVIII y comienzo del XIX empiezan a desarrollarse una serie de inventos técnicos que son utilizados para romper esas limitaciones y para posibilitar que haya experiencias simultáneas compartidas por personas que están distantes en el espacio. En la prehistoria de estos desarrollos técnicos podemos ubicar la telegrafía aérea. O sea, una serie de torres, especialmente en Francia se creó un sistema bastante desarrollado de esta telegrafía aérea. En España también lo hubo, no sé si en otros países, que eran una red de torres que tenían arriba un sistema de señales. Entonces, bueno, señalaban algo y en la torre vecina lo reproducían, y así el mensaje iba pasando con bastante rapidez, aunque se imaginarán que con los problemas típicos del teléfono descompuesto. No era simultáneo. O sea, el primer sistema simultáneo, por lo menos a todos los fines prácticos para los seres humanos, porque funciona a la velocidad de la luz, es la telegrafía eléctrica, que se inventa en 1837 y que es telegrafía usando el código Morse, ¿no? Con rayitas y puntos. Y es la primera forma de transmitir una información
muy distante en el espacio y en forma simultánea. En el último cuarto del siglo XIX se desarrolla el teléfono, invento de Alexander Graham Bell, que luego de su invención técnica tiene un momento de desarrollo comercial bastante rápido en Estados Unidos. O sea, hacia fines del siglo XIX hay un número considerable de líneas telefónicas habilitadas. Y en 1901 Marconi inventa lo que llamó telégrafo sin hilos, no telágrafo, y que es lo que conocemos como la radio. No exactamente en ese uso, que es el del radioreceptor, sino que el telégrafo sin hilos se llamaba así porque era más parecido al telégrafo, una forma de transmitir mensajes a partir del código Morse, pero utilizando el espectro de ondas hertzianas. Y después, bueno, la historia es conocida, o sea, la radio se empieza a utilizar como un medio de comunicación, de emisión en la década de 1920, luego la televisión en forma posterior a la Segunda Guerra Mundial, la televisión en color, internet, la web, los teléfonos celulares y muchas otras cosas. Pero bueno, si ustedes miran esto, pueden pensar que con una mirada histórica, en escala histórica, esto es realmente muy reciente. Es hace realmente muy poquito tiempo. Hasta acá el desarrollo técnico, es decir, cómo se fueron desplegando estos inventos que van constituyendo los medios de comunicación. Pero en forma paralela a esto hay formas en que se van pensando estos fenómenos nuevos. O sea, los intelectuales de la época, al mismo tiempo que se iban conformando las ciencias sociales actuales, van pensando estos procesos, van reflexionando y van tratando de explicarlos. Vamos a partir de este señor que creo que ustedes lo conocen, Tenis. Tenis es uno de los precursores de la sociología, y en la segunda mitad del siglo XIX él propone esta distinción entre dos formas de lazo social, a formas a las que los traductores llaman comunidad y sociedad. No es solo una tipología, ni tampoco es una clasificación de casos empíricos. Es lo que está tratando de diagnosticar son formas diferentes de relacionarse de las personas, formas diferentes de construir el lazo social, y esas formas diferentes suponen distinto tipo de organizaciones humanas, distinto tipo de aglomerados y también un pasaje temporal. O sea, hay una relación entre la comunidad tradicional y la moderna sociedad, entre la comunidad rural y la sociedad moderna, entre la comunidad que era y la sociedad que es, entre la gente que vivía en la comunidad y que ahora vive en la sociedad. La comunidad es una forma de organización que está regulada por la tradición y donde las relaciones son relaciones personales, mucho más típico de lugares de pequeña escala, pueblos, aldeas, pequeñas comunidades, en donde se impone el control informal de las conductas. No es necesario que haya una normativa muy explícita, demasiado extensa, sino que las personas se conducen de la forma que se espera en función de que hay un control social informal, porque todos se conocen. Son los lugares en donde impera el valor de la palabra, por ejemplo, del compromiso personal, del compromiso verbal. La sociedad, en cambio, es un tipo de lazo social que se caracteriza por relaciones más impersonales, lugares donde la gente no se conoce. Y entonces, como la gente no se conoce,
hay una necesidad de regular las relaciones a partir de formas más explícitas de acuerdo, y entre ellas la que para Tenis tiene la forma modélica es el contrato. No sé, si uno de ustedes va a comprar un auto usado, bueno, pretenderá algún tipo de papel que se haga, un boleto de compraventa, ir al escribano, algo. Si se le compra el auto a un desconocido, no bastará con que el desconocido diga: yo te doy mi palabra que este auto no está fundido. En una comunidad pequeña esto podría funcionar. En una sociedad, en una ciudad grande, esto no funciona. Uno impone las condiciones de un contrato. Dice Tenis: en la sociedad cada uno vale para sí y está aislado. Esto de que está aislado es importante porque lo vamos a retomar. Mientras existe una situación de tensión contra los otros, sus esferas de actividad están marcadamente separadas, con lo que cada uno rechaza el contacto y la admisión a su propia esfera con los otros. Es decir, las intrusiones son consideradas como actos hostiles. Esta actitud negativa entre unos y otros se constituye en la relación normal. Bueno, pensemos que Tenis estaba registrando algo que efectivamente estaba pasando. O sea, el proceso de urbanización de las sociedades europeas durante el siglo XIX. Hacia 1900, Gran Bretaña es el primer país que tiene más personas viviendo en ciudades que las personas que viven en el campo. Desde entonces, bueno, se han sumado muchos otros países, incluyendo el nuestro. O sea, este proceso es un proceso de migraciones, de flujos de personas que van desde el campo a la ciudad. Recuerden todas estas reflexiones de Marx acerca de la forma en que la privatización de las tierras públicas rurales había expulsado a los campesinos y los había convertido en lo que iba a ser la proto mano de obra del desarrollo capitalista, o sea, la mano de obra necesaria para el desarrollo capitalista. Efectivamente hay varios factores por los cuales las ciudades crecen. Y crecen porque hay un flujo desde el campo. Y eso implica un aspecto de descontrol, digamos así, de falta de planificación, de sensación de agobio. O sea, hay una serie que se llama Reaper Street. No sé si alguno la ha visto. Es una serie policial donde hay una unidad policial que debe ser más o menos en la década de 1870, 1880 en Londres. Y está muy interesante la forma en que se reconstruye la ciudad de Londres. Y es una cosa muy agobiante, callejones, mugre por todos lados. O sea, ese tipo de realidad es la que está mirando Tenis y está tratando de explicar esta cosa expansiva de las ciudades. ¿Está hablando de Inglaterra? No, Tenis era alemán, pero está hablando de las sociedades europeas en general. O sea, este es un proceso que se da más en Inglaterra y más rápido, pero también en Francia o en Alemania. Miren lo que dice el filósofo español José Ortega y Gasset un poco después, década de 1920. No es lo que está acá, eso lo que está ahí es lo que leí recién. Dice Ortega y Gasset en un libro que se llama La rebelión de las masas: tal vez la mejor manera de acercarse a este fenómeno histórico consiste en referirnos a una experiencia visual, subrayando una facción de nuestra época que es visible con los ojos de la cara. Sencillísima de enunciar, aunque no de analizar, yo la llamo el hecho de la aglomeración, del lleno. Las ciudades están llenas de gente, las casas llenas de inquilinos, los hoteles llenos de huéspedes, los trenes llenos de viajeros, los cafés llenos de consumidores, los paseos llenos de transeúntes, las salas de los médicos famosos llenas de enfermos, los espectáculos, como no sean muy extemporáneos, llenos de espectadores, las playas llenas de bañistas.
Lo que antes no solía ser problema empieza a serlo casi de continuo: encontrar sitio. La muchedumbre de pronto se ha hecho visible, se ha instalado en los lugares preferentes de la sociedad. Antes, si existía, pasaba inadvertida, ocupaba el fondo del escenario social. Ahora se ha adelantado a las baterías. Es ella el personaje principal. Ya no hay protagonistas, solo hay coro. Es muy interesante la metáfora que utiliza Ortega y Gasset, ¿no? Es la metáfora del teatro griego clásico, donde hay un personaje que tiene nombre y que le pasan cosas, Edipo, por ejemplo, y recortado en el fondo está el coro, que no tiene nombre, tienen máscaras y no están pintados en la pared, pero casi. O sea, es una cosa más uniforme. Entonces él plantea, bueno, así fue siempre. ¿Y ahora qué pasa? Ahora los que estaban en el fondo, el coro, se mandaron para adelante y están disputando el espacio con los que siempre estuvimos adelante. Ortega y Gasset es un aristócrata. Entonces esta forma, esta percepción va a recibir un análisis, una forma de análisis particular en una disciplina que hoy no existe como tal, pero que fue muy importante y discutida en las últimas décadas del siglo XIX y que se llamó la psicología de las muchedumbres. Porque lo que se va a analizar fundamentalmente es lo que se llamaba la masa. Este señor, Gustave Le Bon, va a escribir un libro muy influyente sobre el tema. Ese libro se llamaba La psicología de las masas, o de las muchedumbres. Lo publicó en 1895. Y dice algunas cosas muy interesantes sobre lo que él llama masa. Leo un fragmento. Bajo ciertas circunstancias y solo bajo ellas, una aglomeración de personas presenta características nuevas, muy diferentes a las de los individuos que la componen. Los sentimientos y las ideas de todas las personas aglomeradas adquieren la misma dirección y su personalidad consciente se desvanece. Se forma una mente colectiva, sin duda transitoria, pero que presenta características muy claramente definidas. La aglomeración de este modo se ha convertido en lo que, a falta de una expresión mejor, llamaré una masa organizada. Forma un único ser y queda sujeta a la ley de la unidad mental de las masas. Esta descripción, la idea de una mente colectiva, de mucha gente que se transforma en algo que funciona como una sola cosa, es una idea que está muy presente en estos pensadores y que había sido la forma preferida para explicar fenómenos como la Revolución Francesa por parte de historiadores aristócratas como Hipólito Taine. O sea, Hipólito Taine escribe una historia de Francia a mediados del siglo XIX, muy famosa, muy conocida en Francia, y que está llena de descripciones acerca de cómo los campesinos se vuelven locos, siguen a los bandidos porque en cada circunstancia son los peores los que se convierten en líderes y asesinan, violan, roban, destruyen. O sea, una mirada que nunca podemos dejar de asociar a determinada posición social y política también. Bueno, ahora, ¿cómo explica Le Bon esta aparición de una mente colectiva? Bueno, el primer factor para pensar en el origen de la masa es la idea de que hay un predominio en fuerza en todos los seres humanos de aspectos que no controlan los seres humanos.
del inconsciente, del subconsciente, del atavismo, se decía por ahí. O sea, en los términos de Le Bon es el atavismo de la raza, dice él. Nuestros actos conscientes son el resultado de un sustrato inconsciente creado en la mente, en su mayor parte por influencias hereditarias. Bueno, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, conocen la historia, ¿no? Esta es una versión de 1932. La historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es contemporánea a estas cosas que estamos diciendo, es una novela de Stevenson que publica en la década de 1870. Es la historia de un científico, un médico muy civilizado, bienhechor, ayuda a las personas, etcétera, que descubre una pócima por la cual se convierte en otro totalmente. Ese otro totalmente lo llama el señor Hyde. En la novela de Stevenson esta diferenciación es una diferenciación más bien moral, ¿sí? O sea, él dice, he descubierto que el hombre es más de uno, son dos. Y esos dos es todo lo bueno y todo lo malo. Uno podría hacer otro tipo de lecturas, no solamente la división en bueno y malo de una persona, sino el pasaje, porque bueno, ustedes lo vieron, o sea, Hyde es más bárbaro, o sea, es más animal, ¿sí? O sea, tiene un aspecto y un comportamiento más cercano a los animales que a los seres humanos. Entonces uno podría plantear que en realidad no son las dos caras de una moneda, sino que es como un paso evolutivo. El Dr. Jekyll es está más evolucionado que Mr. Hyde. Ahora, basta una pócima, basta refregar un poco la pátina superficial de la civilización y nos encontramos con el señor Hyde. Esto es una idea que está absolutamente presente en la forma de pensar al ser humano y a lo social a fines del siglo XIX, y que incluso está presente, por supuesto, en el psicoanálisis, con mucha más complejidad. Pero ustedes recuerden que para Freud la tarea del psicoanálisis, en los términos en que él la planteaba, era que donde está el ello, debo de venir yo. Ese es el lema del psicoanálisis. ¿Y el ello qué es? Bueno, el ello es la masa pulsional instintiva, que es irrefrenable, que supone, si pudiera, una satisfacción directa del deseo. Y el yo es esa cara sociable que enfrentamos a los otros y que, bueno, nos permite vivir en función de la realidad material y la realidad social. Ahora, el ello es como que se filtra de vez en cuando, para Freud, en los lapsus, en los sueños. Entonces, incluso en el psicoanálisis, que es una teoría muchísimo más elaborada que la de Le Bon, la idea es que lo que predomina es el inconsciente, lo irracional, lo bárbaro, lo salvaje. Y la civilización es una especie de cobertura.
eventualmente esa cobertura se puede romper y cuando se rompe emerge eso que somos, esa cosa bárbara, primitiva, animal. ¿Cómo se puede romper? Bueno, un mecanismo para romper es a partir de la sugestión. Por esta misma época se estaban dando los primeros pasos en la psiquiatría como ciencia. Y uno de los precursores de la psiquiatría es ese señor que está ahí apuntando con el dedo, que se llama Charcot. Este es un cuadro muy famoso de una de las conferencias que daba Charcot. Charcot trataba la histeria como una enfermedad en principio femenina. Charcot llega a decir finalmente que también puede haber varones histéricos, pero en esta época básicamente se pensaba que la histeria era femenina y no es la histeria de la manera freudiana, es decir, la histeria como aquel que desea algo pero no consuma su deseo, sino la histeria como ataque de gritos, pérdida de control. Bueno, no seas histérica, esa sería la... Bien, Charcot inducía los síntomas a partir de la hipnosis en sus pacientes. Las hipnotizaba y mostraba cómo a partir de la hipnosis o la sugestión, porque los dos términos se utilizan de forma equivalente en esta época del siglo XIX, a partir de la hipnosis se podía, una persona perdía el control de sí misma y quedaba totalmente en poder del hipnotizador. Charcot además tenía una especie de ánimo espectacular y entonces sus conferencias, que incluían demostraciones, las hacía, en público. La gente iba a ver, todos varones, ¿vieron? Iba a ver estas muestras donde él explicaba lo que había aprendido acerca de sus investigaciones y además ponía ejemplos, hipnotizaba a mujeres y las convertía en personas que gritaban, que lloraban o que comían cosas asquerosas pensando que eran ricas o que se convertían o que caminaban y ladraban como perros. Bueno, no se cree en esta época que todas las personas sean iguales, es decir, que haya igual posibilidad de ser sugestionado, de caer en este tipo de situación. La teoría que fundamentaba tales enfoques, dice Ernesto Laclau, creo que citando a Susan Barrow, era que en el curso de la evolución biológica los hombres habían desarrollado sus capacidades mentales más que las mujeres. Los cráneos de las mujeres habían crecido menos que los de los hombres y su potencia cerebral también era mucho menor. Esto las hacía más propensas a la demencia y menos capaces de contener sus pulsiones instintivas. Entonces, no todos son igualmente sugestionables. En principio son más sugestionables las mujeres que los varones, son más sugestionables los niños que los adultos, son más sugestionables las personas incultas que las personas cultas. Todo eso, ustedes fíjense, va creando una pirámide donde, por supuesto, Charcot y su audiencia están en la parte de arriba de la pirámide. O sea, son las personas, en principio, menos sugestionables de todas. A esto se le sumaba la idea la lógica del darwinismo social o la explicación del darwinismo social. No hacía muchos años Darwin había publicado El origen de las especies, había causado un enorme impacto en todo el mundo culto europeo y no hubo pocos que hicieran un traslado más o menos automático desde el principio de la selección o de la sobrevivencia del más apto dentro del mundo natural a la supervivencia de las culturas y las sociedades más aptas. Piensen que estamos en un momento en el que Europa se expande colonialmente. Entonces esto venía justo como una justificación ideológica de la supremacía y el dominio
de las potencias europeas por sobre el resto del mundo. ¿Por qué iban a convertir en colonias a zonas de África o de Asia? Bueno, porque eran mejores, porque eran más civilizados, porque eran más evolucionados y porque entonces tenían la misión histórica de convertir en evolucionados a aquellos que no lo estaban. Y en esto se cruza una percepción social, cultural y una percepción biológica. Ejemplo de esto son las investigaciones de César Lombroso, un criminólogo y psiquiatra italiano que en las últimas décadas del siglo XIX desarrolla una teoría y una práctica clínica y penal donde el presupuesto es que determinadas características corporales y anatómicas y especialmente de los cráneos, de la forma y el tamaño de la cabeza, tenían relación con la propensión a convertirse en delincuente. También. Estos son casos tomados de su libro El hombre delincuente, donde muestra, bueno, estas son caras de delincuentes típicos serían. O sea, si usted se encuentra con una persona que tiene esta cara, bueno, es posible que sea un delincuente o efectivo o en potencia. Porque la propensión a delinquir no es algo que venga para Lombroso de la cultura, de su socialización o de sus circunstancias, sino de un atavismo biológico. ¿Sí? Las ideas de Lombroso fueron muy importantes a fines del siglo XIX, incidieron incluso en alguna reforma penal en Italia, donde se establecieron principios legales en consonancia con las teorías de Lombroso y después entraron en total descrédito. Hasta que, sin nombrar a Lombroso, en las últimas décadas asistimos a un resucitar de este tipo de planteos, pero ya en términos de la genética. Yo estaba mirando una revista hace pocos días donde una de las notas que promete, no la leí, es una pastilla para mejorar el comportamiento moral. Sí. Y esto está en discusión. O sea, se está analizando, por ejemplo, si hay algún tipo de gen de elemento genético que puede explicar determinado tipo de conductas delictivas. Por ejemplo, los violadores. Bueno, hay que tener un poco de cuidado con esta discusión porque, bueno, no sabemos a dónde nos va a llevar. Bien. El último elemento que nos importa respecto a las masas y que es la conclusión de todo esto es que las masas son una patología. O sea, la forma en que se piensa a las masas en la psicología de las muchedumbres del siglo XIX es como una enfermedad. El lado sano es el lado del individuo. Cuando el individuo se involucra en una masa a partir de los procesos de sugestión, se transforma en algo enfermo. Las masas son una enfermedad. Eso podía llevar a Le Bon a decir esto: el simple hecho de formar parte de una masa organizada, un hombre desciende varios peldaños en la escala de la civilización. Ese descender es un descender enfermo, patológico. Bien, nos quedan algunas cosas para cerrar este tema, pero si les parece las postergaremos para el lunes que viene. ¿Alguna pregunta, duda? Sobre lo que vos decías, Santiago. O sea, esta idea de retorno a lo animal, a la barbarie, es muy persistente. O sea, una descripción del primer peronismo que es fruto de una ocurrencia de un diputado conservador que se llamaba San Martino, es hablar de que el peronismo es un aluvión zoológico. El aluvión zoológico, dijo.
Y eso lo que quiere decir es que, bueno, que el sector social que sostenía el primer peronismo son más animales que seres humanos. Y está en esta misma lógica, en la lógica de pensar que hay una escala social relacionada con lo animal y que de alguna forma la pobreza está asociada a algún tipo de déficit o de patología.